Gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Si usted en estos momentos se está integrando, tenemos aquí toda la información de lo que está sucediendo. Ya lo anunciábamos hace algunos instantes, la importancia de cuidar nuestra salud. Pero vea usted, hay un enemigo silencioso que puede ir avanzando, creciendo sin darnos cuenta y en algún momento puede ocasionarnos grandes complicaciones. Y es la famosa hipertensión. Cuando ha escuchado usted que dice, se le subió la presión, se le bajó la presión, esto básicamente es un problema que tenemos que tomar las cartas en el asunto. Hoy vamos a hacer un recorrido completo por todo este proceso y si usted tiene dudas, pongo desde ya a su disposición el 5691-7782, que es nuestra línea de comunicación. Hoy está con nosotros un especialista con muchos años de experiencia a nivel nacional e internacional y por supuesto se ha especializado en otros países con respecto de este tema, el doctor Héctor Ortiz, a quien le doy los muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias. Bienvenido por estar con nosotros. También. Muchas gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Doctor, este es un enemigo que puede estar viviendo con nosotros y no nos hemos dado cuenta, pero ¿cómo pudiéramos decir nosotros qué es la hipertensión? ¿O qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión es una enfermedad, yo le explico a mis pacientes que es una enfermedad neurohormonal que influye en muchos factores del corazón, riñón y enfermedades adyacentes al paciente, como diabetes y falla renal, pero es una enfermedad que te sube la presión y te da causas y efectos a lo largo del tiempo, ¿sí? Es una enfermedad de que la presión sube al nivel cardíaco y choca con las arterias y eso te crea muchas enfermedades posteriores, por eso es importante tratarlo. Este es un punto muy importante porque al final de cuentas afecta de tal manera que puede traernos una serie de colapsos. ¿Cuáles son las complicaciones del no tener nosotros el cuidado directamente con la presión? Pues las complicaciones yo las divido en dos rubros grandes, agudas y crónicas. La aguda es cuando tu presión se sube tanto y crea complicaciones al ratito. Por ejemplo, tu presión se sube y te puede crear una hemorragia cerebral, un infarto al miocardio, y complicaciones a largo plazo. Si no te controlas la presión a largo plazo, tu corazón se empieza a deformar, se empieza a agrandar y es lo que conocemos como falla cardíaca. Tú no lo vas a saber ahorita, tú lo vas a ver en 5 o 10 años. Por ejemplo, tu riñón empieza a fallar. Muchos pacientes con falla renal, con diálisis, son pacientes con presión alta o con diabetes no controlada. Entonces se dividen en dos rubros, ¿sí? Puede ser que tus complicaciones sean ahorita o a los años, pero siempre son mortales. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. Si usted tiene preguntas que hacer, hoy está nuestro especialista. Doctor, como lo mencionábamos a un principio, es una enfermedad silenciosa, sí, pero en algún momento hay algún punto de signos o síntomas que vamos viendo que de repente no era como nosotros pues normalmente actuábamos y decimos, esto puede ser como el inicio de la hipertensión. ¿Cuáles son? La mayoría de pacientes no va a tener síntomas, porque el corazón se adapta a la subida de la presión. La subida de la presión es progresiva. No de la noche a la mañana vas a tener una presión muy alta y ayer la tuviste normal. Eso es progresivo y como el corazón se adapta a esas presiones, la mayoría de pacientes no va a tener síntomas y como tú mismo dijiste, es una enfermedad silenciosa, porque cuando te da síntomas es cuando ya es un punto de no retorno. Algo que a los pacientes y a la población puede indicarle es un poquito dolor de cabeza, pesadez en el cuerpo, dolor de pecho, que te indica o que te lleva a consultar que posiblemente tu presión se va subiendo. Pero un síntoma específico no hay. Cuando dice dolor de cabeza, hay varios tipos de dolores de cabeza. Sí. ¿En qué punto nos puede decir, bueno, cuando es de la hipertensión, hay un punto específico donde puede doler la cabeza? Es general, más que todo la parte posterior de la cabeza, pero es en general. Y es un dolor de cabeza progresivo que hoy te dio, mañana te vuelve a dar y la intensidad va subiendo conforme pasen los días. Bueno, y esos famosos dolores de cabeza que la gente, bueno, debe ser el estrés y se toman una pastillita y lo van postergando, lo van dejando. Y luego este punto me llama bastante la atención, doctor, porque usted hace referencia que el corazón se va adaptando y en algún momento, pues cuando uno se da cuenta ya la presión está a ciertos niveles. ¿Cuál es lo normal de la presión, digamos, el estándar que se debe de tener y cuando uno ya debe de abrir los ojos, que es una alerta que puede ser algo peligroso para uno? Fíjate que las guías recientes del American College y el American Heart te dicen todos los pacientes tienen que tener menos de 120/80. Ese es el número normal para todos nosotros, ¿sí? 120 la presión alta. 120 sistólica y partido 80, Muy que bien. es la diastólica. Eso es todo.
Ahora bien, cuando se empieza a elevar, para esta clasificación ya no existe prehipertensión, solo existe presión elevada y te tira presión tipo 1 y presión tipo 2. Conforme te vas elevando, vas cayendo en esas categorías. Pero toda la presión normal tiene que ser menos de 120/80. Ese es el punto. ¿Sí? Cuando se empieza a elevar ya es un punto de alerta. Si alguien tiene 130 ya debe de prestar atención. Correcto. Porque mucha gente dice, bueno, eso es normal para mí. No existe normalidad. No, es 120, menos de 120. No hay forma. Y como hablamos anteriormente, puedes tener 140/80 y tú estar sin ningún síntoma. Aparentemente. Aparentemente. Pero internamente está afectando. Correcto. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación para que usted se comunique con nosotros. De hecho, ya tenemos muchas preguntas que están llegando a nuestra sala de redacción. Hola, yo tengo 37 años de edad y empecé a tener mi presión alta a los 22. Y cada vez ha sido muy progresivo y estoy gordita. Quisiera saber si yo bajo de peso, ¿podría disminuir este problema? Sí, el peso es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque entre más peso tengamos, más riesgo de presión alta y más riesgo de diabetes tenemos. Al controlar la presión son factores de riesgo que podemos controlar nosotros. Peso, hacer ejercicio, todo lo demás lo podemos controlar nosotros, ¿sí? Y bajar de peso es un factor fundamental para controlarlo, no desaparecerlo. ¿Por qué? Porque como hablamos anteriormente, es una enfermedad neurohormonal, ¿sí? Tu genética ya va a estar dispuesta a tener presión alta, pero si controlas el peso, te quitas un montón de complicaciones que en el futuro, ahorita la paciente tiene 37 años, puede ser que en un futuro cuando tenga 50 ya tenga complicaciones severas. ¿Y lo puedes evitar? Sí, todo es evitable siempre y cuando tomes tu medicamento, controles la presión y controles tu peso. Doctor, cuando usted dice neurogenética, ¿es hereditaria o no se hereda? Sí, la herencia es un factor muy de peso. Por ejemplo, tu abuelito fue hipertenso, tu papá es hipertenso, tú tienes un riesgo de ser hipertenso si no te cuidas. Si tú comes mal, aumentas de peso, vas a ser hipertenso a los 25 años sí o sí. ¿Por qué? Porque el peso genético cuenta mucho. Bueno, y decía algo bastante interesante nuestra amiga que estaba escribiendo, 37 años de edad, que tenía sobrepeso. ¿Es más difícil para los hipertensos bajar de peso? No. ¿O no tiene ningún tipo de complicación? Bajar de peso tanto para ello, para mí o para ti es igual, ¿sí? El factor de bajar de peso es dieta, hacer ejercicio, pero es igual para todos. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. ¿Tiene usted dudas, preguntas? Aquí está nuestro especialista, hoy con nosotros el doctor Héctor Ortiz. Doctor, muy buenos días. ¿Me puede explicar qué es la arritmia cardíaca? Gracias. La arritmia, todos los pacientes hipertensos tienen predisposición a tener arritmias, que es una anomalía eléctrica. El corazón, recordemos que es un órgano complejo. No solo maneja la sangre, no solo maneja el volumen de tu cuerpo y no solo maneja la presión, sino es un aparato eléctrico como tu celular, como una televisión. Y ser hipertenso predispone a tener anomalías eléctricas cardíacas que se conocen como arritmias. Para arritmias hay muchas clasificaciones de arritmias, por eso tienes que ir con tu médico. Todos los hipertensos tienen que tener un electro, tienen que tener un holter para evitar el riesgo de arritmias. Y si tú tienes una arritmia, determinar cuál es y tener tu tratamiento específico. Doctor, algo que me queda muy claro es que nosotros, si tenemos hipertensión, tenemos que estar sabidos que tenemos complicaciones con el corazón. Correcto. O sea, no milagrosamente no se va a desaparecer. O sea, cualquier tipo de complicación puede aparecer porque hay algo que no está funcionando bien. Correcto. Y tenemos que estar claros, correcto, entendidos y no disfrazar nosotros eso que está sucediendo. Claro que cualquier situación puede pasar porque puede ser traicionera, dicen que la presión es traicionera. Correcto. 5691-7782, pero antes le pregunto, ¿su mamá tiene la presión alta, su papá, su tío, su abuelita? Por favor, preste muchísima atención a algunos signos que pudieran ocasionar 5691-7782 para que usted también consulte. ¿Los dolores de cabeza muy fuertes pueden ser la presión alta, doctor? Sí. Si tú tienes un dolor de cabeza muy fuerte, tipo migraña, pero te chequeas tu presión y está alta, obviamente ese dolor va a ser por la presión. Pero si tu presión está bien, tu presión está bien a lo largo de días y tu dolor de cabeza continúa, eso ya es otro tema. Y es una migraña específica que puede ser causa de otros temas. Doctor, algo muy importante que se habla y se menciona, los famosos remedios caseros, que son muy buenos en algún momento para algún tipo de padecimientos. Pero cuando ya estamos hablando de la presión arterial del corazón, lo primero es visitar un especialista. Y dos, pues a veces confunden algunos sazonadores de cocina con remedios para una presión que al final de cuentas eso es algo tan peligroso. Correcto. Como te expliqué anteriormente al inicio de la charla,
La presión es una enfermedad neurohormonal. Entonces, ¿qué pasa? Los remedios caseros no hay evidencia que yo te diga, por ejemplo, toma este sazonador o este remedio casero. Yo tengo evidencia científica que si lo tomas no te vas a morir de presión alta. No lo tengo. En cambio, con los medicamentos sí lo tengo. ¿Por qué? Porque se han demostrado a lo largo del tiempo que si tú tomas ese cierto medicamento, bloqueas ciertas hormonas y ciertas vías del cuerpo que va a evitar que tú te mueras a lo largo del tiempo por presión alta. Muchas preguntas están llegando a nuestra sala de redacción. ¿Usted tiene alguna duda, alguna pregunta? Hoy estamos hablando de la presión arterial, la hipertensión, los problemas y las complicaciones que hay en ella. ¿Cómo se controla la presión arterial, doctor? Eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque, como tú misma dices, hay muchos remedios que la gente escucha en la casa, en la calle, pero mi consejo es, baja de peso, come saludable, ve con tu cardiólogo y toma tu medicamento siempre. ¿Por qué? Yo le pongo a mis pacientes ejemplos. Yo tengo pacientes de 90 años que han sido hipertensas desde que ellos eran de 40 años y están normales. Y son aquellos pacientes de la tercera edad que te toman su medicamento religiosamente. Entonces, si tú tomas tu medicamento, cuidas tu alimentación, cuidas tu dieta y haces ejercicio, no fumas y todos tus estilos de vida saludable, más tu medicamento, no busques más. Ese es el mejor control de presión arterial que puedes tener. Dicho en otras palabras, es disciplina. Correcto. Es saber que tendremos un padecimiento y tenemos que aprender a vivir con ello. ¿Se cura o no se cura la hipertensión? Se controla. No se cura. No se cura. Como dicen muchos, bueno, ¿se cura la hipertensión tomando eso? No. No. O sea, si alguien le dice le van a curar la hipertensión, no es cierto. Se controla. Solamente se va controlando conforme usted pues siga los pasos, el ejercicio, la alimentación y ojo, Y lo más importante es individualizar. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos iguales. Claro. Puede ser que un medicamento me funcione a mí y a ti no. Y la mayoría de pacientes tienen ese error, que a mi vecina le dieron este medicamento, lo voy a tomar yo. No, consulta a tu médico porque cada uno tiene un medicamento específico. Todos somos diferentes. Eso es muy importante porque todos nacemos con un código distinto y lo que pasa muy frecuentemente en nuestra Guatemala, a mi vecina le funcionó, a mí también me va a funcionar. Correcto. Ella recomienda que utilice tal cosa, entonces Correcto. yo también lo voy a utilizar y eso no es así. Hoy estamos hablando de la hipertensión, las complicaciones, todo lo que puede ser y además las enfermedades que vienen más adelante, incluyendo la famosa diabetes, incluyendo problemas en distintas partes del cuerpo. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de cómo nosotros podemos manejar una alimentación sana, qué comer y qué es dañino para nuestra salud, porque también tenemos que saber, hoy estamos con un especialista que nos está contando absolutamente todo de la hipertensión. Recuerde, desde ya ponemos a su disposición 5691-7782, nuestra línea de comunicación para que usted se comunique con nosotros en este tema. Ya volvemos en tan solo minutos. Recuerde, somos Telediario al Amanecer. Gracias por continuar con nosotros en Telediario al Amanecer. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, un enemigo silencioso, así lo hemos mencionado con anterioridad, la hipertensión. Vea usted cómo puede afectar no solamente pues, el sobrepeso y muchas enfermedades que van de la mano por no controlarse, por no saber que usted puede tener esta enfermedad. Hoy está con nosotros un especialista con muchos años de experiencia y especializaciones pues, nacionales e internacionales, el doctor Héctor Ortiz, a quien le doy una vez más los muy buenos días. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, estábamos hablando, antes de ir a la publicidad, acerca de los alimentos que pueden contribuir a subir la presión. Y hay un alimento que forma parte pues, de la costumbre pues, casi que del ser humano, la sal. ¿Qué papel juega la sal con la hipertensión? Mira, la sal es un factor importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que te dicen de que entre más consumes sal, más mortalidad de presión alta puedes tener, ¿sí? Entonces, la recomendación en general es entre menos consumas sal, mucho que mejor. Yo le digo a mis pacientes, recordemos que nuestra dieta es una dieta guatemalteca, por ejemplo. Claro. Entonces, suponete, no le vas a quitar la sal a por ejemplo, a una ama de casa que hace un recadito para 6, 5 personas. Esa sal es diluida entre toda la familia, pero la sal extra sí hay que evitarla. El salero de mesa hay que evitarla. Las comidas súper procesadas hay que evitarlas. Por ejemplo, los embutidos tienen mucha sal, ¿sí? Entonces, aquel paciente con sobrepeso, con presión muy alta,
no puedes darle dieta con embutidos, por ejemplo. Entonces, la sal es súper importante. Entre menos sal consumas, mejor. La OMS te dice de que tienes que tener un consumo de sal mínimo de 5 gramos al día de sal, por ejemplo. Si tú comas comida rápida o ultraprocesadas, tú te estás comiendo un aporte de sal para un adulto promedio de una semana, imagínate, en una comida. En una comida. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con todo eso. Y como hablábamos hace un ratito de la dieta, ¿sí? Balancear, ¿sí? Siempre comer lo más sano posible. Yo siempre refiero a mis pacientes con la nutricionista que conforme a tu peso, conforme a tu edad y conforme a tu estatura, te genera una dieta específica. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación para que usted pues, nos escriba, haga sus dudas, plantee sus dudas, debo decir, las preguntas que usted tenga. Usted mencionaba que envía pues, con una nutricionista dependiendo de la edad, del peso, pero básicamente, ¿qué alimentos sí se pues, recomiendan y qué alimentos no se recomiendan, así en general? En general, los que no recomiendo son los ultraprocesados. ¿A qué te digo? Comidas rápidas. ¿Las comidas rápidas? No. No. Yo le digo a mis pacientes que aumente sus comidas, que te digo, que coman más comidas cocidas, hervidas, asadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu paciente con presión alta no solo va a tener presión alta. Casi el 90% de los pacientes con presión alta tienen algo más. Entonces, ¿qué pasa? Si tu colesterol está alto, cambia totalmente tu dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu objetivo de colesterol no es el que aparece en tu examen. Se individualiza y tu objetivo y tu número es diferente, ¿sí? Tienes azúcar alta, cambia todo. Tienes que tener menos carbohidrato, menos pan, por ejemplo. Y recordemos que uno de guatemalteco, su panito con café es vital en las tardes. Entonces, todo eso tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué te digo que hay que aumentar? Más frutas, más verduras, ¿sí? Más comidas asadas, cocidas o hervidas es súper mejor, ¿sí? Y evitar la sal siempre. Tenemos muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción 5691-7782. Hola, muy buenos días. ¿Me pudiera aclarar el doctor qué tan factible es tomar ajo para la presión alta? Porque muchas personas prefieren tomar ajo que tomar medicamento. Antes que me conteste, doctor, lastimosamente eso se da frecuentemente. Las personas con hipertensión andan cargando el ajo y desechan la medicina. Correcto. Y prefieren tomar ya sea las pastillas de ajo o los ajos puros los andan llevando. Sí. Y no solamente el olor los delata, sino que lastimosamente los síntomas. Correcto. Mira, yo soy alguien que trabaja mucho con la evidencia, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Yo no te voy a dejar un medicamento a ti, por ejemplo, que yo sé que no te va a funcionar. Yo te voy a dejar un medicamento que yo sé que yo tengo evidencia que han estudiado miles de pacientes de tu edad, con tu presión, con tu colesterol, y yo sé que te va a evitar una muerte temprana y te va a evitar complicaciones a largo plazo. Con el ajo no lo tengo. No existe algo que me diga, mira, si yo me tomo un ajo, no me voy a morir, no me va a dar un infarto, no me va a dar un derrame cerebral, no me va a dar una hemorragia por presión alta, no lo tengo. Pero sí lo tengo con los medicamentos. Yo tengo muchos estudios por varios años que me han dicho, si yo te doy un medicamento, evito que te dé falla cardíaca, evito que te dé una hemorragia cerebral, evito que te dé un infarto. Versus al ajo no lo tengo. Entonces, yo soy mucho de evidencia. 5691-7782. Hoy está con nosotros el especialista, el doctor Héctor Ortiz. Más preguntas. Tengo 70 años y no puedo bajar la presión. Tomo mi medicamento, pero no me baja de 170 o más, doctor, 170. Wow. Soy diabética, tengo artritis. ¿Qué puedo hacer? Me cuesta caminar. Y algo más, pues se fue la pregunta, pero tenía más de dolor de cabeza, sí, y otras complicaciones. Mira, esta paciente en específico, 70 años, si tú lo pones en el score de riesgo vascular, es una paciente muy, muy alto riesgo, ¿sí? La paciente nos dice que le cuesta caminar, entonces para mí ya tiene daño estructural, ya tiene una deformidad cardíaca que se conoce como insuficiencia cardíaca. Eso es secundario que la presión nunca le ha bajado. Entonces su corazón se va deformando, entonces nuestra paciente muy probablemente camina del sillón a la puerta de su casa o al carro, ya se fatiga, ya se cansa. Súmale de que tiene arritmias, su corazón va muy rápido, lo va a cansar más, o sea, es un conjunto de factores que la hacen sentir mal. ¿Y por qué? Porque la presión no le baja. Ahora bien, ¿por qué no le baja la presión? Hay muchos factores. Tenemos que revisar qué medicamentos están tomando, tenemos que revisar si son los adecuados para ella y tenemos que aclarar si es una hipertensión resistente, porque existe presión resistente, que es que tú des 4 o 5 medicamentos de diferente mecanismo y aún así tu presión no baja. Entonces todo eso tenemos que
ponerlo en contexto y a darle un adecuado tratamiento a la paciente. A esta paciente le recomendaría un ecocardiograma, que un ecocardiograma es un ultrasonido cardíaco que me dice qué tanto deforme está el corazón, qué tan cansado está el corazón, y también un Holter. ¿Por qué? Porque si nuestra paciente se hace un electrocardiograma, el electro tiene capacidad para ver solo 5 o 7 latidos, y tu corazón o el mío están capacitados para latir de 180.000 a 200.000 latidos al día. Y con un electro generalizar que no tenga arritmias y generalizar que no tenga nada, no puedo. Entonces, un eco, un Holter y revisar sus medicamentos le recomendaría a esta paciente. Así que, por favor, visite un especialista. 5691-7782. Más preguntas que están llegando a nuestra sala de redacción. ¿Qué tan normal es tener la presión a 130, 190? 130, 90, depende. ¿Por qué? Como hablamos anteriormente, según la escala del American Heart y el Colegio Americano de Cardiología, te dice esta presión ya es una presión elevada tipo 1, ¿sí? Pero si es una paciente que ya tiene medicamento, por ejemplo, toma 3 medicamentos, esa presión, según las guías, puede ser incluso lo más que puede ser permisivo llegarle. Si tú tomas presión alta, lo más que yo lo puedo llegar a un paciente 130-80 lo considerarías normal. Pero hay que ver todo el contexto del paciente, qué edad tiene, si toma medicamentos o no, si tiene sobrepeso o no, si tiene diabetes o no. O sea, esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿sí? Y por supuesto, la resistencia que usted hacía mención, correcto, doctor, porque de repente ciertos medicamentos, tal como usted lo mencionaba, y cada caso somos totalmente diferentes. Hemos estado hablando que alrededor de la hipertensión hay una serie de enfermedades que lastimosamente van destruyendo y pueden llevarnos directamente a la muerte, como usted lo hacía mención, no solamente la diabetes, los problemas de fallos renales, un famoso derrame cerebral que se menciona tan frecuentemente. ¿Qué probabilidades hay que al momento de bajar uno la presión, pues se pueda las otras enfermedades pues mantener estables? Uy, muy altas. ¿Por qué? Si yo te logro bajar la presión, yo sé que te voy a evitar que tu corazón falle y evitar que tú pares en diálisis, por ejemplo. Si yo te bajo la presión, yo sé que te voy a evitar de que, por ejemplo, en un arranque de presión alta, tú tengas una hemorragia severa y pares con cirugía cerebral en un momento de tu vida. Si yo te bajo la presión, yo sé de que tus ojos, por ejemplo, no van a tener retinopatía hipertensiva, que yo también hay que mandar todos los pacientes con presión alta al oftalmólogo para revisar sus ojos. ¿Por qué? Porque también puedes tener daños a los ojos, el paciente puede estar costándole ver, tener daño en la retina, tener daño en la córnea, muchas complicaciones que se pueden evitar controlando la presión. Entonces, yo le digo a mis pacientes, usted tiene en las manos evitar todo. Si usted come su dieta, toma sus medicamentos y hace con todo para bajar su presión, el paciente tiene en las manos evitarlo. Y lo que estamos hablando fuera de cámaras, ¿te recuerdas? La tecnología ahora es mucho más fácil, porque el paciente me llama, mire doctor, me siento mal, me duele la cabeza, mire, tómese la presión ahorita y me la manda por el WhatsApp, lo veo, haga esto, váyase al hospital o vaya a la clínica, etc. O sea, hay más recursos para poder ayudar al paciente ahora. Todos estos recursos son los que nos van ayudando. Doctor, ¿cuál sería la recomendación final para nuestros amigos que están en casa y por supuesto que son, pues padecen o tienen algún tipo de sospecha que pudieran padecer esta enfermedad? Mi recomendación final es que consulta a tu médico, consulta a tu cardiólogo, toma tus medicamentos, haz ejercicio, haz dieta, ten un buen estilo de vida saludable, porque como hablamos anteriormente, la prevención, ¿sí? En Guatemala tenemos que prevenir muchas enfermedades y lo prevenimos, en tus manos está. Entonces, recomendación, siempre consulta a tu cardiólogo para que el cardiólogo te dé el riesgo y te dé el buen tratamiento que necesitas. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Héctor Ortiz. Hoy hemos estado hablando de la hipertensión, todas las complicaciones y, por supuesto, en nuestras manos está ese tesoro tan importante, la salud. Nosotros pues somos los que decidimos hacia dónde pues la llevamos con disciplina, con todos estos consejos para poder cuidar este tesoro pues que no tiene valor, como lo es el mantener una salud estable. Nosotros